Bueno, lo estamos convocando al ingeniero Platz porque ha sido invitado a una reunión vía Zoom, una charla que organiza la Fundación INPOA. Estamos hablando de la Fundación Innovación Política Argentina y tiene que ver con un tema del cual el ingeniero es especialista y es el tema de la aplicación de fitosanitarios, que es un tema que está teniendo mucho auge en este último tiempo. Aquí justamente en nuestro partido de Tandil se está llevando adelante en el Consejo Deliberante una serie de reuniones para hacer algún tipo de cambio en la ordenanza sobre fitoaplicación en nuestro partido de Tandil. Bueno, ¿en qué va a consistir esa charla, ingeniero? Sí, bueno, primero agradecer a estas, instituciones que de alguna manera requieren de información y solicitan información, más experta en el tema. Uh-huh. A veces estamos un poco preocupados porque sobre el tema de aplicaciones se habla mucho y la verdad que en el entorno en el que nos movemos y estamos en contacto con los expertos, no tenemos muchas consultas y a veces realmente llama la atención algunas cosas que se comentan o por lo menos a qué situaciones se apuntan. Así que de esta manera nosotros agradecidos de que nos inviten a por lo menos poder comentarles de qué cómo se deben hacer las aplicaciones, en qué situación estamos hoy, qué es lo que debemos corregir. Así que un poco la presentación, más que nada, trata de hacer un resumen de cómo se iniciaron o cómo fue la evolución de la producción en el país de manera general, cómo fue cambiando esa forma de producir, cómo se fue generando la introducción del uso de agroquímicos. Uh-huh. Y también comentar y explicar la claridad en que el mal uso puede afectar al ambiente y también a la población también si realmente se usan de mala manera. Así que un poco ese es el resumen de lo que se va a tratar la capacitación o la charla de mañana. Uh-huh. Ingeniero, yo veía por aquí en la invitación a este Zoom que decía, ¿por qué las distancias no son la solución? Dice, apliquemos conocimiento y control. Y justamente una de las discusiones que se está dando, por lo menos aquí en el partido de Tandil y también, por supuesto, en muchas zonas de nuestro país, es el tema de la distancia de la aplicación entre las zonas rurales y las zonas urbanas y periurbanas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cuál es, digamos, lo más importante al momento de aplicar para que produzca el menor impacto en el ambiente y en la sociedad? Bueno, esa es en realidad es el eje de la conclusión un poco de la presentación, porque justamente la distancia no es la única solución. Uh-huh. Son parte de la solución, pero no en todo, y también esas distancias tienen que ser consultadas con la gente o con los profesionales que entienden de la materia, y un poco se va a tratar de justamente explicar mañana cuáles serían las supuestas distancias necesarias, pero más allá de las distancias, como dice el título, que no son la única solución, lo más importante de todo es que la aplicación de fitosanitarios debe ser y se debe cumplir con la ley que hoy está vigente a través de una receta agronómica. Claro. Ese es el punto más importante y fundamental. Uh-huh. Desde hace varios años, por eso insisto en que tenemos ya 20 años de historia en aplicación de fitosanitarios, hay una ley provincial y prácticamente no se ha cumplido, y eso es lo que creo que nos ha llevado a cometer muchos errores y por lo tanto malas aplicaciones, y por lo tanto hoy estamos discutiendo justamente distancias del cuidado de la sociedad y el cuidado del ambiente. Uh-huh. Y de alguna manera está claro y es concreta esa demanda de parte de la sociedad, de parte de la gente que
que entiende sobre la materia ambiental. Lo que creo que acá está, o tenemos que poner sobre la mesa, la discusión de la ley, que poco se ha cumplido. ¿Y por qué digo que poco se ha cumplido? Porque la receta agronómica es poco el uso que se le está dando, y es el único documento legal que habilita a la aplicación de un agroquímico. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es la importancia justamente de la receta? Y la importancia que está prescribiendo un profesional. Sí. En esto siempre hago una comparación entre lo que es una persona que tiene algún síntoma, alguna enfermedad, y no va directamente a la farmacia a automedicarse, como decimos. Lo primero que hace es visitar a un médico, el médico hace una revisión, y en función de esa revisión va a diagnosticar y prescribir qué es lo que tiene que tomar o cómo se tiene que medicar. Bueno, ese paso me parece que en el campo lo hemos salteado, y hoy estamos discutiendo estas cosas que lamentablemente tendrían que haberse discutido mucho antes, ¿no? Ingeniero, lo que usted me está diciendo, a ver si le entiendo bien, es el ingeniero va al lote, mira cuál es la situación de ese lote y de ese cultivo, y de allí entonces define qué es lo que hay que aplicar. Exactamente, Isabel, exactamente. El ingeniero agrónomo es el médico del campo. Él necesita sí o sí estar en el lote, en el campo, en los potreros. Se recorren, nosotros le llamamos monitoreo. Sí. Ese monitoreo puede ser, digamos, dependiendo del tipo de cultivo que se le haga, pero tiene una visita bastante seguida, puede ser una vez por semana o más habitualmente o menos, dependiendo del cultivo. Hay que revisar las malezas, hay que revisar las plagas en general, enfermedades, insectos, y muchas veces con solamente el diagnóstico que ese profesional haga, claramente, o sea, por su formación, sabe si es necesario o no culminar en la aplicación de un fitosanitario. Muchas veces se pueden solucionar de otras maneras sin la necesidad de aplicar un fitosanitario. Y supongamos que sea necesario sí la aplicación, porque hay veces que hay plagas que una vez que atacan, hasta que no terminan con el cultivo, no paran. Y de esta manera, ¿cómo vamos a aplicar? Bueno, ese es el otro punto importante, ¿sí? El profesional es el único que está capacitado para indicarle al aplicador cómo tiene que aplicar ese producto. ¿Y qué tiene que aplicar? ¿Y qué tiene que aplicar también? Sí, eso es fundamental, porque es como que el médico te dice, bueno, vos tenés que ir a la farmacia y comprar tal producto. Ahora, vos vas, lo compras en una farmacia y cuando vas a tu casa lo vas a tomar de esta manera, o sea, será una pastilla cada 8 horas, claro, la dosis. Previo a una, claro, exactamente, ahí están las dosis, los momentos. Bueno, esto es exactamente de la misma manera. Te indica claramente, primero, qué producto vas a aplicar. Eso en realidad se lo está informando al productor, porque la receta la hace el profesional al productor, y el productor se la entrega al aplicador, ¿sí? Ese es el circuito. Y luego, en esa receta, en esa receta el aplicador tiene claramente indicado cómo tiene que cargar el producto, cómo lo tiene que usar, con qué volumen, digamos, son mucho más técnicos, cómo realmente tiene que hacer. Es como que le diga a una enfermera, el médico, ¿no? Le diga a una enfermera, usted, señora enfermera, tiene que aplicar sobre este paciente una inyección con tantos centímetros cúbicos en tal parte del cuerpo, y bueno, todo ese detalle se indica justamente en la receta agronómica. Y queda constado, porque es un documento legal, ¿sí? Esa prescripción, digamos, el operario o el aplicador no puede, digamos, infringir cualquier punto que esté anotado en esa receta, ¿sí? Y si falta, porque evidentemente nosotros trabajamos con el clima, que cambia permanentemente, con organismos biológicos que cuando uno llega al momento puede ser que haya cambiado en función de lo que ese profesional haya revisado en momentos anteriores. Puede hacer un llamado, decir, mira, acá la situación que supuestamente está escrita en la receta no coincide, y bueno, se puede volver pero no aplicar sin la autorización de un profesional. Esa es la clave. Y por qué las instancias acá dejan de ser un poco el protagonista, es
cuanto más me retire, más seguro estoy. Porque por más metros que le demos, una mala aplicación va a seguir siendo, va a seguir afectando al ambiente, ¿sí? Eso es lo importante. O sea, el problema acá son las malas aplicaciones, no la distancia. Eso es lo que quiero un poco aclarar. Pero usted sabe, ingeniero, que tenemos el tema de la discusión de la distancia en forma permanente. Es verdad, es la mala aplicación, el mal manejo lo que produce realmente los problemas. Ahora, hablando de distancias, ¿usted tiene así el numerito mágico, como digo yo, en el que nos tenemos que poner de acuerdo? No. Primero que no te lo voy a dar porque no correspondería, porque justamente no es, a ver, ¿cómo explicarlo? No es una fórmula que sale, que se determina de alguna manera. No existe una fórmula con indicativos que resuelven de esta situación. Hay bibliografía, yo mañana la voy a mostrar, hay expertos con mucho más años de experiencia que yo, que lo han publicado, y está en función de la toxicidad de los productos que nosotros usamos, hay trabajos hechos, pero en realidad, por más que yo te diga 100, 200, 500, 1000 metros, a más de 1000 metros una mala aplicación puede generar un daño, eso es importante tenerlo en cuenta, porque existen factores biológicos y ambientales que pueden generar un conflicto, y el único que lo puede anticipar, lo puede aclarar y lo puede, puede prohibir o parar esa aplicación es un profesional que entiende la materia. Creo que nosotros nunca le vamos a cuestionar a un médico cuando dice no, esto no lo hagas porque te va a terminar afectando la salud. Bueno, en este caso es lo mismo. No lo voy a hacer porque quiera. Si se aplica mal, el daño puede ser inclusive a grandes distancias, y de hecho ocurre, sigue ocurriendo, ocurrió y sigue ocurriendo. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Ingeniero, de más está decir entonces que podemos ya determinar que lo más importante es el manejo de esa aplicación. Después podemos empezar a hablar quizás de los famosos metros que están en discusión, pero lo más importante en esto es el manejo y el cumplir con las disposiciones vigentes que hay con respecto a la receta agronómica. Exactamente, o sea, lo que sí yo comparto y acepto que dentro de determinados metros, ¿sí? Se exija un control mucho más estricto de lo que se puede exigir, llamémosle campo adentro, donde ya las distancias son mucho mayores. Esto me refiero, por ejemplo, a lo que se llaman zonas de amortiguamiento, que sí pueden tener 300, 500, pueden tener 1000 metros. Los metros que quieran, en ese sentido comparto y acepto, donde haya un control. Claro. Necesitamos un control. ¿Por qué? Porque somos, los productores son muchos, el campo y la superficie es muy grande. Si vos tomás el perímetro de una ciudad y la multiplicás por el ancho que vos quieras, decidir cuidar o proteger, son muchas hectáreas, sí, exacto. Son muchos productores, y por más que, vuelvo a repetir, una mala aplicación de forma prohibida, porque puede estar prohibido, sí, yo lo acepto, que supongamos que se prohíbe esa zona, pero si se sigue infringiendo la ley, como se ha infringido durante varios años, durante muchos años, el problema va a seguir estando. Por eso el título es que las distancias no son tan importantes, sino lo más importante es una correcta prescripción profesional y un control. Tiene que haber control. Si no hay control, sabemos bien que nosotros tenemos una mala fama por justamente, la sociedad en general, por infringir la ley, y de hecho la estamos haciendo día a día con todo esto de la pandemia y demás. O sea, si nos dicen que no tenemos que ir a tal lado, lo hacemos igual, y bueno, tenemos algunas famitas por ahí en ese sentido. Bien. Pero volviendo a la parte un poco más seria del tema, vuelvo a repetir, si nosotros tenemos una zona donde hay otras técnicas que se pueden aplicar, de hecho se vienen aplicando, el tema de agroecología, son sistemas donde de alguna manera con una mayor intensidad del monitoreo, con una mayor previsión, siempre profesional, ¿no? Sí, sí. El
profesional, el ingeniero agrónomo es el que conoce los ciclos de las malezas, conoce el ciclo de las plagas, conoce el desarrollo de los cultivos, puede hacer una planificación en esa zona donde de alguna manera se trata de evitar, de todas maneras, o de cualquier forma se trata de no aplicar un agroquímico. No sé si me seguís. Sí, tal vez en otras superficies de mucha mayor extensión, como yo siempre digo, campo adentro, es un poco más difícil porque las superficies son mucho más grandes, el ambiente que hay dentro de cada de esos potreros es distinto, entonces no podemos tomarlo como una receta, hay cambios importantes, entonces no es tan fácil, pero siempre un profesional, un ingeniero agrónomo, va a tomar la última decisión de aplicar siempre y cuando haya tomado o haya hecho una correcta prescripción de si es necesario o no hacerlo. No va a aplicar porque quiere, ¿sí? Acá creo que también tenemos que diferenciar dos cosas importantes. O sea, un productor hoy puede ir a cualquier negocio, comprar el agroquímico y bajo una receta, bajo un remito que está autorizado por el director técnico de la receta, lo puede aplicar. Pero si no lo hace con una receta, esa es la parte, digamos, legal que no está cumpliendo. Ahora, ¿lo está haciendo? Sí, lo está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque no hay controles. No hay controles. Ese es el problema. Y como te digo, lo puede estar aplicando a más de 1000 metros, pero si lo está aplicando mal, el daño sigue siendo el mismo. Por eso, insisto y resumo de esta manera, que las distancias no nos van a salvar de los graves problemas que hoy estamos teniendo por no saber cómo aplicar los productos, no tener una recomendación profesional como corresponde, como debe ser. Ingeniero, le agradecemos muchísimo su tiempo, le agradecemos muchísimo el contacto. Lo estábamos escuchando al ingeniero Pedro Platz, que mañana a las 18:30 va a estar en un Zoom invitado por la Fundación INPOA, que es Innovación Política Argentina, sobre lo que tiene que ver con la aplicación de fitosanitarios. Le agradecemos muchísimo su tiempo y el contacto. Yo les agradezco a ustedes, Isabel, como les dije al principio, para nosotros es muy importante y estamos realmente muy preocupados, los que estamos en el tema, porque se toman decisiones sin consulta. O sea, yo soy franco, Isabel, a mí nadie me llamó para consultar, a mí ni a todo el equipo que trabaja en la facultad, que trabaja en el entorno del tema, no nos han llamado para consultarnos, nunca nos consultaron nada. Estos son los problemas que creo que tenemos que discutir y tener presente. Eso es un poco la demanda que nosotros hacemos desde el otro lado, ¿sí? Se toman decisiones de temas que tal vez lo tienen que consultar previamente con los que saben en la situación. Exactamente, si no, sigue siendo la eterna lucha entre una parte y la otra, y no es la solución, ¿sabes? Créeme que no es la solución. Pero bueno, los dejo y mil gracias por consultarme y a disposición de las veces que quieran charlarlo, discutirlo, todas las veces que quieran. Desde ya. Lo vamos a llamar y le digo, ya se me ocurrió para la próxima entrevista que hagamos el tema de resistencia de las malezas, que tiene muchísimo que ver con la aplicación de los fitosanitarios. Está totalmente relacionado con el mal uso de los productos, total y completamente relacionado. Así que con todo gusto, no soy el experto, pero te puedo dar una mano y también cuento con colegas que sí son expertas y te pueden dar más información, pero hasta lo podemos hacer con otra persona acompañándonos, ¿sí? Perfectamente, muchísimas gracias. Dale, Isabel, que tenga un buen día. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, lo escuchábamos al ingeniero Pedro Platz, él es especialista en lo que tiene que ver, es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, el INTA, lo que le llamamos nosotros el INTA Balcarce, de la Cátedra de Mecanización Agrícola y Terapéutica Vegetal, hablando justamente en lo que va a ser este Zoom sobre aplicación de fitosanitarios.